Muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos? Hagan por lo Sí, menos así un gesto así para saber los sí, alumnos. Perfecto. Bueno, muy agradecido por la invitación de poder hacer clase. La idea es que sea obviamente una conversación más que una clase formal. Ir tratando de resolver sus dudas. El área que me tocó abarcar es un área amplia. Es por lo menos casi la mitad del semestre de teoría de la ley y actos jurídicos. Y por tanto hay muchas cosas que tal vez vamos a ir un poco rápido. Si les va quedando alguna duda, encantado de que me puedan preguntar. ¿Ya? Bueno, el derecho en sí mismo, y para comenzar, el derecho en sí mismo se basa en una virtud. ¿Qué virtud? La virtud de la justicia. ¿Cuál es la gran gracia que tiene la justicia a diferencia de otras virtudes? Es que requiere de otro. Es la única virtud que requiere de otro. Para ser justo hay que ser justo con otro, no con nosotros mismos. Y por tanto, eso va de la mano con una manifestación, con un hecho que uno extrapola desde la conciencia interna hacia afuera, hacia otro. ¿Ya? Estos hechos pueden ser o hechos de la naturaleza, como puede ser la lluvia, o pueden ser hechos del hombre. Y eso el ser humano le ha dado, o más bien la relación jurídica le ha dado una categoría especial, y a eso le llamamos los actos jurídicos, que vienen a ser nada más que la manifestación de la voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos y que produce los efectos queridos por el autor, es decir, por la persona, o por las partes, ¿ya? Esta dualidad de la justicia. Pero que el derecho lo sanciona y lo permite al ser una manifestación de voluntad. Entonces, para que exista derecho tiene que ser necesariamente manifestada, tiene que ser exteriorizada, tiene que tener un propósito práctico. Yo quiero algo y esa consecuencia jurídica ocurre. Y tiene que además ir de la mano con que el derecho lo sanciona, es decir, que el derecho acepta o quiere lo que sucede. Entonces, los actos jurídicos en sí mismos, como actos del derecho, tienen tres grandes elementos: elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Obviamente los elementos esenciales son aquellos que son necesarios y suficientes para la constitución del acto jurídico. Necesarios en cuanto deben ocurrir para que exista un acto jurídico, y son suficientes en el sentido de que ocurriendo dichos actos se materializa el acto jurídico. Entonces, lógicamente, estos elementos esenciales no pueden faltar en ningún acto jurídico. Si es que no hay uno de ellos, el acto jurídico no existe. El artículo 1444 del Código Civil los enumera y dice esta misma clasificación, digamos, que son esenciales o de la naturaleza o accidentales. Entonces, ¿qué elementos son elementos esenciales? A pesar de que el legislador no los haya incorporado en el Código Civil, la doctrina ha entendido que son la voluntad, el objeto y la causa. ¿Ya? Sin ellos no existe un acto jurídico. Y podemos agregar también las solemnidades en los casos que la ley lo requiera. ¿Qué elementos son de la naturaleza? Dice la ley. Dice que son aquellas que no siendo esenciales se entienden pertenecer a ella, es decir, están incorporadas por su propia naturaleza. Y si las partes nada dicen, se entiende que están obviamente dentro del acto jurídico. En las compraventas, por ejemplo, y me remito para darles un ejemplo en los elementos esenciales, es elemento esencial el precio y la cosa, ¿ya? En específico dentro del acto jurídico compraventa. Elemento de la naturaleza es que tiene que, por parte del vendedor, existe la obligación de saneamiento de la evicción, ¿ya? Eso es parte de la naturaleza. Las partes lo pueden sacar, obviamente al ser parte de la naturaleza, no pueden sacar los elementos de la esencia. Si alguien sacara el precio de una compraventa, deja de ser compraventa y pasa a ser otro acto jurídico. Y por último tenemos los elementos accidentales, que son aquellas que las partes pueden, por la autonomía de la voluntad, incorporar sin alterar la naturaleza del acto jurídico. Y eso podría ser una condición, un modo, un plazo. Yo te voy a comprar esto, pero te lo voy a pagar a plazo, por ejemplo. ¿Ya? Eso es accidental. Entonces, de los actos jurídicos, como hemos dicho, que tienen elementos de la esencia, elementos de la naturaleza y elementos accidentales, podemos hacer dos grandes distinciones: los requisitos de existencia de los actos jurídicos, que como dijimos, voluntad, objeto, causa, y las solemnidades, cuando el requisito
se requiere para la existencia del acto, y aquellos requisitos de validez, que los viene a tratar el Código Civil en el 1445, donde establece que son aquellos que permiten que este acto jurídico, que nació a la vida del derecho, tenga una vida sana y produzca sus efectos de manera correcta. Y ahí tenemos voluntad no viciada, que obviamente la persona sea legalmente capaz, objeto lícito, causa lícita, y que las solemnidades sean las solemnidades valiantes. Entonces, como dijimos, el acto jurídico es un hecho que se caracteriza por ser un hecho voluntario del hombre, y esa voluntariedad es el primer requisito de los actos jurídicos, ¿ya? Esa voluntad, como dijimos, tiene que exteriorizarse, tiene que manifestarse hacia afuera, tiene que exteriorizarse de forma clara y sin fricciones, ¿ya? Y esa manifestación puede ser o bien expresa o bien tácitamente. Y esta concepción tan básica que estamos hablando de la manifestación, la recoge el Código Civil en las interpretaciones de los contratos, cuando dice, en el 1560 dice, habrá que estar a la intención de las partes más allá de las palabras. Lo que está diciendo es esto mismo, es cómo se entiende esta manifestación, esta exteriorización del acto jurídico. Y de manera tácita, bueno, aquí se dice que tiene que haber un comportamiento que lleve a una interpretación, y cuál es la gran diferencia con la manifestación expresa, es que no va dirigido a un destinatario en particular, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando yo voy caminando en la calle, me encuentro un billete, tomo el billete, me lo meto al bolsillo porque veo para lado y lado no hay nadie, y digo, bueno, ahora este billete es mío, me lo meto en el bolsillo. Esa exteriorización, eso tácito, ese billete yo me estoy apropiando por usucapión. Ahora, esta manifestación expresa y esta manifestación tácita, que parecieran muy distintas para el Código Civil chileno, tienen el mismo valor, ¿ya? Tanto así que hay como ejemplo, hay una aceptación tácita respecto de la herencia, o también hay algunos ejemplos, ya sea expresa o tácita, también en el caso del mandato. ¿Ya? Si se acepta el mandato de manera expresa o tácita, también está permitido. A eso me refiero de que tienen el mismo valor, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que yo no digo nada? El silencio, que uno puede decir. Bueno, el silencio, por regla general en Chile, no es una manifestación de voluntad, dado que no hay una exteriorización del acto, ¿ya? Existen excepciones en que se permite, ya sea por la ley, como en el caso del mandato, cuando uno le entrega un mandato a un profesional o a un oficio de gestión de negocios y esa persona no te responde en un plazo determinado, se entiende que ha aceptado el acto, ¿ya? Sin haber expresado, sin haber expresado o manifestado, exteriorizado el acto. Lo mismo sucede cuando se repudia por haberse constituido un mora, un asignatario, en el caso de la herencia. También puede darse por las partes que le atribuyen un valor al silencio, como puede ser en el contrato de sociedad o en el contrato de arrendamiento. No sé si alguna vez alguna de ustedes le ha tocado ver un contrato de arrendamiento donde dice, no sé, se establece este contrato de arrendamiento, tendrá un plazo de 1 año, y si las partes nada dicen, se renovará automáticamente. Entonces ahí le está dando un valor, es decir, que al no haber manifestación de término de ese acto, de ese contrato de arrendamiento, se extiende el plazo y se renueva ese contrato nuevamente. Ahí también se le está dando un valor específico al silencio. Y obviamente también lo puede hacer el juez, lógicamente, al interpretar y ver el juez a ver un caso concreto, ¿ya? Entonces sí, el silencio, a la pregunta que estaban haciendo, el silencio sí puede entenderse como voluntad tácita, en cuanto la ley lo permite o las partes lo permiten o el juez en un caso en concreto lo establece. Eso por una parte. Entonces te dijimos que tiene que ser manifestada para que haya una voluntad, y esa manifestación además debe ser seria. Y debe ser seria en el sentido de que tiene que ser con la intención de obligarme, de crear, modificar o extinguir derechos, ¿ya? Tiene que haber ese propósito de producir el efecto práctico, sancionado por la ley. Yo me quiero obligar a. Entonces, entendiendo que existe esta manifestación, bueno, vamos a la autonomía de la voluntad, a esta esencia de la persona que va unido con la libertad.
Entonces, ¿qué consecuencias tiene? El principio de la autonomía de la voluntad permite que el hombre, que el ser humano, se pueda obligar, pueda obligarse, pueda renunciar y pueda determinar actos jurídicos, es decir, interpretar o indagar un acto o un hecho jurídico. Entonces, ¿cómo podemos entender a la autonomía privada? La podemos entender como la facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según sus propios principios jurídicos y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento, sean estas ventajosas u onerosas. ¿Ya? Obviamente esta limitación, esta autonomía de la voluntad tiene ciertas limitaciones, como es la autonomía de los demás, como es que la ley lo sanciona, en el caso de la capacidad de las partes, o bien también el interés superior de la nación o el orden público, muchas veces. ¿Ya? Ahí existen limitaciones del principio de la voluntad. Ahora, cuando tenemos, ya dijimos, tenemos una persona que manifiesta de manera seria un acto jurídico a otra persona que quiere producir las consecuencias jurídicas determinadas, prácticas, y el derecho sanciona eso, como definimos acto jurídico, se genera lo que se llama el consentimiento. ¿Ya? Que el consentimiento no es nada más que el acuerdo de voluntad entre las partes necesario para dar nacimiento a un acto jurídico bilateral. ¿Ya? Aquí llama un poco la atención que el legislador no lo trató en el Código Civil, ¿ya? Pero ¿quién vino a subsanar esto? El Código de Comercio. Y el Código de Comercio estableció del artículo 97 al 108, que si ustedes se lo leen van a ver una serie de reglas para formar consentimiento, que tratan de la oferta, de la aceptación, y con eso obviamente la consecución del consentimiento. Entonces la oferta que es un acto jurídico unilateral, esto es muy importante, que es unilateral, por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención. ¿Ya? Yo les ofrezco a ustedes comprar un pasaje, por ejemplo, en un anuncio publicitario. Eso es una oferta. Ustedes pueden ir, hacer clic, para poner un caso más moderno y no poner los casos del propio código, digamos, que eran por carta. Entonces se hace una oferta unilateral por parte de la empresa, ustedes pueden aceptar o comprar cuando lo hacen por Mercado Libre, por poner, ustedes aceptan y se genera automáticamente el consentimiento. Esa oferta tiene que ser una manifestación seria y completa, es decir, tiene que cumplir todos los elementos para que el receptor de la oferta solamente acepte. ¿Ya? Ahora, las ofertas las podemos distinguir entre las ofertas expresas, que pueden ser verbal o escrita. Yo les ofrezco venderles la casa en, no sé, 50 millones de pesos, o escrita. Yo pongo un cartel de se vende casa, 50 millones de pesos el precio, ¿no? Un portal inmobiliario. Puede ser tácita la oferta, puede ser determinada o indeterminada. ¿Y quién puede hacer la oferta? Puede hacerla cualquier persona que tenga la capacidad para ser parte de un acto jurídico. Ahora, quien es el receptor de la oferta puede aceptar esta, y ahí viene a ser un acto jurídico unilateral nuevamente por parte del receptor, que es el destinatario de la oferta, en que manifiesta la conformidad con la oferta y por tanto se forma el consentimiento. Y al igual que la oferta, puede ser expresa, tácita, expresa, verbal o escrita, tácita, pura y simple, o condicionada. Yo acepto, pero. Y esto es súper importante, ¿eh? Cuando uno dice acepto, pero, automáticamente es una contraoferta y por tanto no se ha formado el consentimiento y no se ha perfeccionado el acto jurídico. Esto pasa bastante cuando uno está en negociaciones representando clientes. El típico mail de la oferta y uno dice, ok, acepto las condiciones, pero dame 3 días más de plazo. Ahí automáticamente, y para darles un toque más práctico a lo que le estamos pasando, ahí automáticamente no se genera el consentimiento y por tanto no hay formado un acto jurídico propiamente tal. Bueno, como dijimos, esto tiene que ser seria y completa. Y dentro de la seriedad de la oferta, les toco el caso porque llevo varios días trabajando en esto, dentro de la seriedad de la oferta está también obviamente que no exista precio irrisorio, que no exista
que sea serio, es decir, que si alguien lo hace actuando en una hora familiar, en la Pascua o en la Navidad familiar, obviamente eso no se entiende que hay una oferta de por medio, si dice, no sé, voy a comprarle la casa al niñito Jesús, y pasa mucho en la manifestación seria, sobre todo hoy día con Internet, que de repente estos errores en las ofertas, no sé si les ha tocado alguna vez ver estos precios de, no sé, sobre todo en las aerolíneas, de repente se equivocan y se genera por parte del receptor o el destinatario, acepta la oferta, compra un pasaje, por ejemplo, a un precio menor, a un precio irrisorio. Ahí, jurídicamente hablando y propiamente hablando, no existiría un consentimiento civilmente interpretado. ¿Ya? Aquí hay distinciones, obviamente, porque el Servicio Nacional del Consumidor ha interpretado otras cosas, pero uno, si defiende la sana doctrina del consentimiento y la formación del consentimiento y de la oferta, no debería entender que aquí existe un contrato. Eso se los toco porque estoy precisamente en un caso de eso ahora. O sea, algo tan básico como esto se refleja en el día a día y pueden ser juicios muy importantes en el día de mañana en su ejercicio profesional. Entonces, como dijimos, la aceptación tiene que ser pura y simple, tal cual como se formuló, tiene que ser dentro de un tiempo oportuno, es decir, si yo les doy un plazo de 24 horas para responder, ustedes deben responder dentro de 24 horas, si no, caduca esa oferta. Y ahí el Código de Comercio distingue si es verbal, dice que tiene que ser la respuesta inmediatamente, y si es escrita tiene 24 horas si es que reside en el mismo lugar, o a la vuelta del correo dice si es que reside en otra parte. ¿Ya? Eso obviamente es una cuestión de hecho a determinar por el juez. Ahora, si yo acepto extemporáneamente, obviamente no tiene ningún valor, pero tengo el deber de informar, yo como oferente tengo el deber de informar a la aceptación que me hacen extemporánea, avisar que digamos que caducó el tiempo, el plazo establecido para ello. ¿Ya? La aceptación en sí misma no se presume, salvo esos dos casos que dije en el mandato o en otro caso en particular que es en la herencia. Obviamente la aceptación debe darse mientras la oferta está vigente, si no está vigente se cae, pero la oferta en sí misma también puede caerse bien por la retractación del emisor, que eso tiene que ser necesariamente antes que el destinatario acepte, por la muerte del emisor o por la incapacidad legal del emisor. ¿Ya? Por esas tres causales la oferta también se cae. ¿Por qué hablo de la retractación cuando tiene que ser antes? Porque obviamente si ya está aceptada, ya existe un contrato y por tanto podría perfectamente ejercerse y presionar a que ese contrato se dé cumplimiento, o se puede rescindir de ese contrato tal cual como las partes lo hayan establecido. Ahora, la retractación se puede dar siempre, salvo que se comprometió a esperar el resultado o la respuesta, o a no utilizar el objeto del contrato. ¿Ya? En esos también dos casos se puede producir. Ahora, ¿qué importancia tiene en qué momento se forma este consentimiento? Bueno, al momento tiene que ser, las partes obviamente tienen que ser capaces, tiene que ser sobre un objeto lícito, no puede ser sobre un objeto ilícito. Las leyes que se aplican son las vigentes al tiempo en que se acepta ese contrato o que se forma el consentimiento. ¿Ya? Eso en virtud de la ley de efecto retroactivo de las leyes. También tiene una importancia que funcionan, puesto que esas normas se van a aplicar. Y obviamente, bueno, desde el minuto en que se acepta la oferta, se forma este consentimiento. ¿Ya? Hay una excepción, y hay una excepción en el código que respecto de las donaciones revocables, que son aquellas donaciones entre vivos. ¿Ya? Ahí el 1412 establece que para que esté perfeccionada la donación, en las donaciones entre vivos, puede revocarse la donación mientras el donatario, es decir, quien recibe la donación, no tenga conocimiento no tenga el conocimiento de la aceptación del donatario. ¿Ya? Entonces, ese caso es una excepción a la regla de la teoría de las aceptaciones. ¿Ya? Entonces, dentro desde qué minuto se forma el consentimiento, hay cuatro teorías principales.
la de la aprobación, es decir, desde el minuto que se acepta, la de la expedición, minuto que se envía la carta, desde la recepción, minuto que llega la carta, y la del conocimiento, que es donde el receptor el emisor toma el conocimiento de la aceptación de la oferta, ¿ya? El Código Civil chileno es la de la aceptación principalmente, y quédense con eso. Ahora, ya dijimos y expresamos cuándo se forma un consentimiento, cuando hay una oferta aceptada. Ahora, y también dijimos que son elementos de los actos jurídicos, la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades. Entonces vamos viendo ahora los vicios que pueden afectar a este requisito de existencia, llamado voluntad, que requiere obviamente un requisito de validez, y que la validez es que la voluntad no esté viciada. Entonces veamos ahora los vicios del consentimiento. Primero hay que distinguir en que no es lo mismo en que falte voluntad o ausencia de voluntad a una voluntad viciada. En el primer caso, cuando falta voluntad, no existe un acto jurídico, puesto que no existe el requisito de existencia de ese acto jurídico. Por tanto, no hay nada, no ha existido, no ha nacido a la vida del derecho el acto jurídico propiamente tal. En cambio, en un requisito de validez, ese acto jurídico nació a la vida del derecho. Lo que pasa es que puede llegar a ser invalidado al tener un vicio del consentimiento. ¿Ya? Que se entienda, es muy importante la distinción. Entonces, el 1451 del Código Civil establece que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. ¿Ya? Error, fuerza y dolo son los tres vicios del consentimiento. El error es la falta de representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la equivocación. Entonces, aquí estamos de nuevo uniendo esto con los actos jurídicos y la definición de actos jurídicos, que era la manifestación, la exteriorización. Aquí estamos viendo la falta de representación de la realidad, ven, de esta manifestación, de esta exteriorización de los hechos. Entonces tiene que haber un conocimiento de la realidad que se manifiesta, y que si es errada por ignorancia o por equivocación, hay una falsa representación de la realidad y por tanto hay un error. Y al haber un error, puede estar viciado el consentimiento. Por tanto, tanto la ignorancia como la equivocación producen error, y ese error el legislador no distinguió. Por tanto, el error puede ser ya sea por ignorancia o por equivocación. ¿Ya? Ahora, es importante distinguir entre error y la duda. Generalmente, cuando hay duda, no hay error, porque si alguien se representó a sí mismo la duda de hacer algo, es porque está asumiendo los riesgos de la decisión que tomó. ¿Ya? Entonces, cuando generalmente una persona tiene duda, se ha entendido que no hay error, puesto que se materializó el problema en su mente, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la realidad? La realidad son los hechos pasados, son los hechos presentes, son los hechos futuros. ¿Qué se entiende por realidad? Es una pregunta que se han hecho los juristas. Para efectos de la legislación son los hechos presentes, ¿ya? Y el error de previsión, es decir, este error de yo me representé algo en mi cabeza porque pensé que esto iba a ser de esta manera, eso no vicia el consentimiento. Caso típico, yo voy, compro una empresa, la empresa Los Tres Chanchitos, que se dedica a faenar cerdos, y está en la quiebra, o por irse a la quiebra, se me cayó el carnet, perdón, a la liquidación hoy día. Y yo digo, mire, yo voy a comprar esta empresa y yo estoy seguro que esta empresa la voy a reventar. Soy súper buen gestionador y voy a hacer que esta empresa tenga números azules, por ejemplo. Eso es un error de previsión, es decir, que la persona o el comprador haya tenido esta idea de que iba a hacer las cosas mejor que el dueño actual, eso no puede ser, no es considerado en el derecho que vicia el consentimiento, y por tanto no puede resiliarse ese contrato. Entonces hay dos tipos de error: el error de hecho y el error de derecho. ¿Ya? Entonces, el error de derecho, partamos por este último, es la ignorancia de una norma o equivocada interpretación de la norma, o inexistencia o inexacta aplicación de la norma.
repito porque lo dije bien enredado. Ignorancia de una norma o equivocada interpretación o inexacta aplicación en un caso concreto de dicha norma. ¿Ya? Ahí sí. Hoy día, no sé si habrán leído en los diarios que hoy día la Fiscalía Nacional Económica está persiguiendo los interlocking. Los interlocking son cuando dentro de, de dos competidores directos existe un director común arriba, y por tanto la información de estos dos competidores, este director común tiene la información en ambos competidores. Entonces, hoy día está acusando, entró por primera vez 2 requerimientos de interlocking a 2 directores de empresas, y argumentando que se estaría produciendo este interlocking. Las defensas, no ha existido todavía una defensa jurídica, pero ya lo soslayaron en los diarios, diciendo que la interpretación que estaba haciendo la Fiscalía Nacional Económica respecto de la norma sería errada, y que el tipo que está descrito en el decreto ley 211 de libre competencia no sería precisamente el delito de interlocking que está persiguiendo la Fiscalía, sino que y no se darían las circunstancias de hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la defensa? Está diciendo, mire, momentito, aquí no hay un error de hecho. O sea, aquí usted está equivocándose en la interpretación. O sea, así de palpable es esto, ¿ya? Entonces, a pesar de que uno lo ve como si fuera algo fácil, en el caso práctico del día a día del derecho, esto se aplica constantemente. Entonces, por regla general, el error de derecho no vicia el consentimiento, ¿ya? Esa es la regla general, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley. ¿Qué es el caso de la excepción del cuasicontrato de excepción de pago lo no debido? En que ahí sí se acepta el error de derecho y por tanto se puede resiliar ese pago hecho. Y lo mismo en la donación, ¿ya? En esos 2 casos sí se acepta el error de hecho. No se presume que se dona, salvo que se conozca tanto el error de hecho, o sea, que se conozcan los hechos como el derecho. Puedo equivocarme en la expresión exacta del artículo, pero es el concepto, es la idea. Y después tenemos el error de hecho, ¿ya? Que el error de hecho se ha distinguido en 3 principalmente. Error esencial u obstáculo, error sustancial o error accidental, ¿ya? El error esencial o obstáculo recae en el acto, puede recaer o en el acto contrato. Yo sostengo, yo creo que estoy suscribiendo un mutuo, un préstamo de dinero, y la verdad es que estoy suscribiendo una donación, estoy donando, estoy regalando dinero y no prestándolo, ¿ya? Ese es un error en el acto o contrato. Y también puede haber error en la identidad de la cosa. Yo creo que estoy comprando el caballo malulo y en verdad estoy comprando el caballo estruendo, ¿ya? Eso es un error en la identidad de la cosa. No voy a dar la lata con si es que se entiende que el error obstáculo, la verdad es que la persona no tenía el conocimiento y no se formó el consentimiento, puesto que creía que era otro acto jurídico. Todo eso son cosas doctrinarias, pero que creo que por el tiempo que tenemos no creo que nos podamos alargar en eso. Ahora, ¿cuál es la sanción de cometer un error de hecho? A aquellos que creen en la inexistencia, es decir, que no se había dado un requisito de existencia, puesto que estaba errado el objeto, sería la inexistencia jurídica. Para aquellos que no creen en la inexistencia y solamente en las sanciones establecidas por el legislador, sería la nulidad absoluta. Y para aquellos que de frentón dicen que esto no sería así, sería la nulidad relativa, ¿ya? Por su parte, el error sustancial es el error recaído en una sustancia o calidad esencial del objeto del acto o contrato, ¿ya? Aquí el legislador fue más allá lo que hizo Andrés Bello. En esa época esto no existía, se hablaba siempre solo de sustancia y no de la calidad esencial. Fue un gran paso. Y hoy día incluso hay quienes dicen en el derecho moderno que podría eliminarse la sustancia como error sustancial, pero valga la redundancia, y dejar solamente la calidad esencial, puesto que esto va a una subjetividad de las partes en el minuto de celebrar un contrato, y que por tanto estaría interiorizado en el concepto calidad esencial la sustancia propiamente tal, ¿ya? Entonces no sería necesario decir sustancia o calidad esencial. La sustancia es la materialidad propiamente tal, ¿ya? Yo creo comprar
para mi futura señora un anillo de platino y la verdad es un anillo de plata, por ejemplo, ¿ya? Eso es un error en la sustancia. O en la calidad esencial es yo soy coleccionista de, o sea, esto es un ejemplo, porque yo de música sé poco, pero esto es una, yo soy coleccionista y quiero tener un disco, no sé, un disco original de AC/DC y en verdad el que compro no era original, era pirata, ¿ya? Esa era una calidad esencial, puesto que yo soy un coleccionista y no simplemente alguien que escucha música. ¿Y cuál es la sanción del error sustancial? Bueno, es la nulidad relativa de esto, ¿ya? Bueno, también puede haber errores en la calidad, o sea, las calidades accidentales. Este error no vicia el consentimiento, salvo que dicha característica sea el motivo determinante para la celebración de ese acto o contrato y que además la otra parte haya sabido que era esencial para mí, comprador, en el caso de una compraventa, para mí era esencial esa calidad específica o accidental, ¿ya? Por ejemplo, estoy comprando un reloj que era de Napoleón, ¿ya? Para ser súper, porque soy un coleccionista de cosas napoleónicas, y entonces esa calidad accidental, que puede ser un reloj que puede ser, no tengo un valor materialmente o de sustancia propiamente tal ese reloj, pero al ser de Napoleón o haber sido de Napoleón, lógicamente tiene una calidad especial. El otro error que me había faltado decir en la numeración es error en la persona, es decir, me equivoco en la persona con la cual estoy celebrando el contrato. Por regla general, esto tampoco vicia el consentimiento, salvo en aquellos contratos de intuito persona, es decir, en que la calidad la calidad de la persona es a mí lo que me importa. ¿Y esto en qué cae? Generalmente los actos de familia. No es lo mismo que si me caso con Juana que con María, obviamente. Por eso ahí importa la persona. Si estoy adoptando un hijo, obviamente no es lo mismo si adoptó a, no sé, a Juan y no a Pedro o a María. También ahí esos son actos de familia en que la persona sí importa. En general, para los contratos patrimoniales o para los actos patrimoniales, el error en la persona no cuenta. Si yo voy y compro una casa y la casa era de Juan o de Pedro, no me importa porque lo que me importaba era la casa, ¿ya? Para que se entienda. Salvo en aquellos contratos patrimoniales de confianza o en aquellos de confianza o gratuitos, ¿ya? En una donación, que yo le estoy donando a mi nieto y no a la pareja de mi nieto. Y en los de confianza, como el mandato. Por ejemplo, yo quiero contratar a, no sé, a Robinson y la verdad es que estoy contratando no a Robinson, sino que a Ricardo, ¿ya? Obviamente eso sí es un error que sí vicia el consentimiento. Entonces, como dijimos, regla general, el error en la esencia vicia el consentimiento, el error sustancial vicia el consentimiento, el error accidental no vicia el consentimiento, salvo que se haya expresado a la otra parte y esta parte tenga conocimiento de que era una calidad esencial para mí, o una calidad accidental esencial, digamos, y el error de la persona tampoco, por regla general, vicia el consentimiento, salvo que sea un contrato intuito personal. Ahora, el error en los actos jurídicos unilaterales también vicia el consentimiento, a pesar de que lo estamos viendo en los contratos bilaterales, pero en los unilaterales también vicia el consentimiento, más allá de que el legislador no lo diga, ¿sí? Para que sepan. Entonces, dijimos que los vicios del consentimiento eran error, ya lo vimos, fuerza, en la segunda. La fuerza es el apremio físico o moral que se ejerce sobre una persona destinado a que preste su consentimiento. Y aquí tenemos fuerza física y fuerza moral. La fuerza se opone aquí a la libertad, principalmente. Entonces, fuerza física es la construcción directa y material. Yo te tomo el brazo y te hago firmar. Te hago una pregunta y te muevo la cabeza para que estás afirmando, ¿ya? Esas son la fuerza física. Y ahí claramente no hay voluntad, puesto que yo no soy el que está manifestando algo, sino que es la fuerza externa quien me hace representar algo que no es real, ¿ya? Importante. Y la fuerza moral, en cambio, es la existencia de una manifestación impuesta por una amenaza actual de un mal futuro, ¿ya? Yo tomo a tu hijo, lo rapto o le pongo una pistola en la cabeza y te digo, firma la venta de tu casa, ¿ya? Eso es fuerza moral. Entonces, la fuerza física, yo estoy coaccionado
por un tercero a realizar un movimiento de alguna manera, o ya sea la firma o alguna otra cosa. En cambio, en la fuerza moral, yo lo hago voluntariamente, pero es por la amenaza de un mal futuro. Es importante que esta fuerza sea ilegítima. Debe ser importante y debe ser injusta o ilegítima. Si yo te amenazo en que si tú no me pagas la renta de arrendamiento te voy a demandar, claramente eso no es no es fuerza, ¿no? Estoy usando las herramientas que me da la ley para ejercer una coerción. O que si tú me robas te vas a ir preso, para que se entienda. Y tiene que ser importante esta fuerza, no puede ser insignificante, no puede ser, mira, o me firmáis la compraventa de tu casa, te voy a pegar una pata en la canilla, por poner un caso absurdo, digamos, ¿ya? Entonces, esa coerción tiene que ser acorde a la edad, al sexo, a la condición. No es lo mismo que yo le diga a Mike Tyson o a Rambo que le voy a pegar un combo que decírselo a la señora Juanita que está postrada en su cama. Obviamente es muy distinto, puesto que no tiene los medios para poder defenderse. Entonces, tampoco es fuerza el temor autosugestionado, ¿ya? O la amenaza inexistente creada por mi cabeza. Ni tampoco es el temor reverencial, ¿ya? El temor reverencial es aquel temor o esa sumisión que debemos tener a personas que le tenemos un cierto respeto. Entonces, ¿qué requisitos le pone a la fuerza el Código Civil? Le pone que tiene que ser grave, y hay que probar esa gravedad, es decir, esa amenaza, salvo en un caso que se presume que es cuando existe el justo tener de verse expuesto el consorte, el ascendiente o el descendiente en algún mal irreparable, ¿ya? La pistola en la cabeza a un hijo. Tiene que ser injusta, ilícita, como dijimos, y tiene que ser determinante. Y tiene que tener una consecuencia inmediata y directa de esta. O sea, la consecuencia debe suceder o estar inminente a que suceda. Como dijimos, el temor referencial no se entiende como una fuerza moral y por tanto el temor referencial no vicia el consentimiento. El temor reverencial es el temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto. Por ejemplo, yo no quiero, no sé, yo no quiero un caso típico. No sé, pues la señora dice, o el marido dice, mire, el domingo tengo que ir a comer a la casa de los suegros, de los papás. Y uno empieza, no quiero, pero sé que se va a enojar mi familia. Eso es temor referencial, digamos. Es esa como evitar esa situación incómoda dentro de la familia de uno mismo o de esa persona. O no voy a pedir el permiso porque el jefe, no sé, no está acostumbrado a que me den estos permisos de vacaciones. Esos son temor referenciales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el efecto de la fuerza? El efecto de este vicio del consentimiento llamado fuerza es la nulidad relativa, ¿ya? Existe el acto, como dijimos, la nulidad relativa. Existe el acto, pero ese acto está viciado. Se ha discutido sobre el estado de necesidad, ¿ya? El estado de necesidad es el estado en que el ser humano tiende a actuar por un peligro inminente, ya sea de la naturaleza o otro hombre, ¿ya? Tal vez algo que en la legislación chilena no fue tratado, como si lo fue, no sé, en la colombiana, por ejemplo, pero en general tampoco no dice el consentimiento del estado de necesidad, ¿ya? Entonces ya dijimos, ya tenemos como errores del vicio de consentimiento, error, fuerza, y ahora toca dolo. El dolo, hay dolo bueno y dolo malo, ¿ya? El dolo bueno es lícito, es permitido en la vida de los negocios o en general en las relaciones sociales o jurídicas, ¿ya? Y está el dolo malo, que es el engaño que excede a esa exageración del dolo bueno. Todos que estamos aquí hemos hecho dolo bueno más de alguna ocasión, y cualquiera que se ha ido a tomar un trago con alguien a cual le están coqueteando, probablemente han hecho dolo bueno, han exagerado sus virtudes y aminorado sus vicios, ¿ya? Eso es lo normal. Puede haber un dolo positivo, acto o razonamiento, un dolo positivo, es decir, que hay un acto, un razonamiento, un hecho exteriorizado, una acción positiva, de engañar haciendo que algo que no lo es parezca verdadero, o puede ser un dolo negativo, que es todo lo contrario, es ocultar sagazmente hechos verdaderos, ¿ya? Puede haber dolo determinante o un dolo incidental cuando no es determinante, ¿ya? Entonces, tenemos el requisito del dolo,
tiene que existir necesariamente un engaño o artificio. Ese engaño o artificio se recurre para inducir a una persona, a un tercero, en este caso, a celebrar un acto jurídico. Debe tener éxito ese engaño, y en los actos jurídicos bilaterales debe provenir o de la otra parte, o a lo menos tener conocimiento de esa otra parte, ¿ya? Si se da el engaño o el artificio, si se hizo para la celebración de un acto jurídico en particular, pero no se dio que haya tenido éxito, ni se dio que era la otra parte o que tenía conocimiento, en ese caso no vicia el consentimiento. En el caso que se cumplan los 4 requisitos, sí vicia el consentimiento, ¿ya? Entonces, si no cumple con tener éxito, o que sea la otra parte, o que tenga conocimiento la otra parte, no vicia el consentimiento. Da derecho a indemnizar, pero no a rescindir el contrato, a rescindir el contrato, ¿ya? Entonces, ¿de quién puede provenir el dolo? Puede provenir de un tercero, en un acto jurídico unilateral, puede venir de la otra parte, o de un tercero en actos bilaterales, o en los plurilaterales también puede venir de la otra parte. Al igual que el bilateral, la única diferencia es que la víctima puede reclamar, pero no invalida el contrato respecto de los demás, ¿ya? Importante, dentro de los actos jurídicos, el dolo no está permitido dentro del matrimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no estarían, todos los matrimonios podrían caerse por dolo. No, aquí no hay nadie que, no sé, a los que jugaban fútbol cuando pololeaban, que la polola, no sé, fue a ver un partido un sábado en la tarde, o a las mujeres que el marido los acompañaba, o el pololo los acompañaba a comprar ropa, o hacer cosas, ese tipo de cosas. Eso es dolo bueno, digamos, es que uno trata de hacer lo mejor para la otra persona, pero en el matrimonio, por tanto, acuérdense de eso, no existe como error de consentimiento, o como vicio del consentimiento, perdón, no existe el dolo. Existe la fuerza, la lesión, no, perdón, existe la fuerza, el rapto, y me falta uno que ahí me voy a acordar. Ahora, el dolo en el Código Civil se utiliza de 3 maneras distintas, ¿ya? Se entiende como vicio del consentimiento propiamente tal, también se entiende como una circunstancia agravante de la responsabilidad contractual, y como un elemento integrante en la responsabilidad extracontractual, en el delito civil propiamente tal. Ahora, ¿cómo se define? Se define como la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Intención positiva de inferir injuria en la persona o propiedad de otro. Entonces, como dijimos, el dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las otras partes, y además aparece claramente que sin él no hubiese existido, ¿ya? Aquí estamos los 4 requisitos que habíamos nombrado antes. Tiene que ser determinante, y siempre se sanciona, ¿ya? Salvo en el matrimonio, que como dije, y ahí son error, fuerza y rapto, ahí me acordé, error, fuerza y rapto. Entonces, ¿qué efectos trae el dolo? Trae la nulidad relativa del acto. Si no es determinante ese dolo, no vicia el consentimiento. Y es importante el dolo en cuanto a la reparación de la víctima. Si la persona o la otra persona fue con dolo que hizo el daño, tiene que reparar todos los perjuicios habidos, ¿ya? En cambio, si la persona que cometió el acto lo hizo sin conocimiento del dolo, solamente debe hasta la concurrencia del daño, ¿ya? Es decir, hasta el daño emergente. No tiene ni que resarcir daño moral ni lucro cesante, como si es cuando la persona actúa con dolo. El dolo, muy importante, el dolo no se presume, salvo en casos excepcionales, como en el caso de que se declara indigno a un heredero cuando oculta el testamento, por ejemplo, ¿ya? Ahí sí se presume el dolo. O sea, si alguien esconde un testamento, se presume doloso es actuar. Salvo eso, no se presume. Muy importante, no existe condonación del dolo futuro. Muy importante, no existe condonación del dolo futuro. Pero existiendo dolo, puede ser perdonado por la víctima, ¿sí? Y con eso terminamos
los 3 vicios del consentimiento y nos quedaría solamente hablar de la lesión, que a pesar de no estar tratado como un vicio del consentimiento, hay quienes sostienen que se le pasó al legislador agregarlo, y hay otros que dicen que no, que esto ya es no vicia el consentimiento propiamente tal, sino que dado que tiene consecuencias distintas a solamente la nulidad relativa, no sería un vicio del consentimiento. Y la lesión es el perjuicio o daño que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos actos jurídicos y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla. Se da principalmente los contratos onerosos conmutativos, en que tiene que, acuérdense que el contrato oneroso conmutativo es aquel en que tiene utilidad para ambos contratantes y que se miran además estas obligaciones como equivalentes, ¿ya? Precio y cosa, por ejemplo. No se dan ni en los contratos gratuitos y tampoco se dan los contratos aleatorios, la lesión, ¿ya? Es importante. Y el código trata la lesión para casos específicos, ¿ya? Está la lesión en las compraventas de bienes raíces. No hay lesión en dicho caso en bienes muebles, ni en las ventas realizadas por el Ministerio de la Justicia, en un remate judicial, por ejemplo. Y ahí tiene que, acuérdense, en general en la lesión, acuérdense de esto, 50%, eso es el número, 5-0%. Eso es como la regla general en todos los temas de lesión, si alguna vez se las preguntan. Tiene que ser la mitad del justo precio por parte del vendedor, o bien el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella el comprador, ¿ya? Porque la lesión se da tanto para vendedor como para comprador, se puede dar para ambos casos. Compré algo extremadamente caro o compré algo extremadamente barato, o vendí algo muy barato, ¿ya? Y es la nulidad relativa. En el caso de la compraventa, se aplica la nulidad relativa, pero existe aquí una gran salvedad, que es que a aquel que se le condena por lesión enorme, en el caso de la compraventa, puede enervar la acción para que no se produzcan los efectos propios de la nulidad relativa, que es la restitución del precio y la cosa, puede enervar la acción aumentando o disminuyendo, dependiendo si sea comprador o vendedor, el precio justo con una diferencia de una décima parte, ¿ya? Suena un poco enredado esto, entonces pongamos un ejemplo. El precio justo de una cosa era 100 pesos, de un chicle era 100 pesos, del centella, hagamos así. El precio justo del centella eran 100 pesos, no estoy tomando la inflación, por si acaso. Era 100 pesos y me lo venden en 300 pesos. Ahí yo podría reclamar lesión, puesto que el valor está sobre la mitad. Pero si yo ganara esa acción, tendría que pagar esa diferencia, o sea, me tendrían que vender con esa diferencia menos un 10%, ¿ya? Del valor total. Entonces, si son 100 y compré en 300, tengo que pagar 270, dado que compré muy barato, ¿ya? Después está la lesión enorme en los contratos de permuta, que acuérdense que la permuta es cuando se cambian dos cosas similares o como que las partes le otorgan similitud. Es un trueque básicamente de la permuta, y que las partes le dan un valor. Ese valor que le dan las partes tampoco puede estar sobre el 50% del justo precio. Lo mismo ocurre en la cláusula penal. La cláusula penal es la evaluación anticipada que hacen las partes de los perjuicios que derivan del retardo en el cumplimiento de una obligación o en el incumplimiento de la misma, ¿ya? Y aquí, ¿por qué se castiga la cláusula penal? Puesto que si es una lesión enorme, ya no pasa a ser un resarcimiento de perjuicios, sino que pasa a ser, pasa a tener un carácter de lucro, ¿ya? También está la lesión enorme en la aceptación de la herencia, que es cuando se disminuye el valor total de la asignación en más de la mitad, de nuevo el 50%. La lesión en la partición, que es cuando se ha perjudicado en más de la mitad de su cuota al adjudicatario. Lesión en el mutuo, que aquí es la lesión en el mutuo es la tasa, la interés máxima convencional, que es, y se lesión cuando se cobra un interés corriente aumentado más de un 50%.
En este caso en particular no es nula la estipulación, sino que se disminuye o se rebaja el interés simplemente. Y el efecto también está el caso de la anticresis, pero que no lo voy a tratar ahora. Y por último, en los efectos de la lesión, que como dijimos no es uniforme, ¿ya? El efecto jurídico de la lesión. Entonces, tenemos que puede ser o nulidades relativas, como dijimos, del acto jurídico, la partición, en la herencia, en la permuta, o puede ser la rebaja en la prestación de la cosa, ¿ya? Como en el caso del mutuo, dijimos, en el caso de la anticresis es cuando me doy pago, me hago pago con los frutos de una propiedad, o en la cláusula penal, en que se disminuye, ¿ya? Y con eso cerraríamos, entonces, conceptos principales que se queden. Los actos jurídicos propiamente tales son manifestaciones de la voluntad. Esta voluntad o este acto jurídico requiere objeto, causa, solemnidades legales, voluntad, objeto, causa y las solemnidades legales que lo requieren. Y los requisitos de validez pueden estar viciados, en el caso de la voluntad, que es lo que vimos, por error, fuerza o dolo. Y la lesión como cayéndose ahí del código, ¿ya? Y con eso damos por terminada la materia. Muchísimas gracias, Raimundo.